Shabbat Shalom, hermano. Bueno, hoy me corresponde la enseñanza a la 10ª parashá. Esta parashá se llama Miketz. Significa literalmente al final o al terminar, pero poniéndolo en nuestro contexto de lenguaje sería a la final, como una consecuencia de algo que viene pasando. En este caso, la parashá comienza con que ya han pasado 13 años desde que José está en la cárcel. Y en este año el faraón tiene un par de sueños. Entonces vamos a leer, la parashá comienza acá en Génesis 41:1. Vamos acá. Aquí, Génesis 41:1. Dice que aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. 2 años que pasaron desde que José le reveló los sueños al copero y al panadero. Como les comenté en este punto, ya habían pasado 13 años desde que él estaba preso. Entonces ya de ahí calculamos. En este punto José tenía 30 años. Si llevaba 13 años presos, o sea, lo metieron preso a los 17. Por lo bajo, él tenía alrededor de 2 años sirviéndole a Potifar. Entonces probablemente a José lo llevaron como esclavo a Egipto cuando tenía como entre 13 o 14 años. Entonces miren todo el camino que ha pasado José hasta este punto. Como nos explicaron en la enseñanza anterior, es posible que José en su infancia fuera un poco altivo. Y la enseñanza de Dios proviene de todas partes y en este lapso de tiempo él ya tuvo, digamos, enseñanza no solamente por parte de Dios en cómo debe ser su actuar, sino que también lo fue preparando para el trabajo que se le iba a dar, ya que administró en la casa de Potifar, administró en la cárcel, y ahora viene otro trabajo administrativo que el Señor lo estaba preparando para él. Sigamos leyendo acá. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas en carne, o sea, bien flacas, por decirlo, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Aquí hacemos una pausa y para tratarles de explicar lo chocante que fue ese sueño para el faraón. O sea, porque las vacas eran dioses, el toro Apis era el dios de la fertilidad. Y eso para el faraón debió haber sido horrible, ver cómo una figura sagrada terminaba destruida, muerta, por una versión distorsionada de su dios, todo flaco en los huesos, y ver que después del toro, la vaca flaca y en los huesos, comerse la vaca gorda, no parecía que no se hubiera comido nada. Sigamos. Durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas,
Y despertó Faraón, y he aquí que era su sueño. No solamente vio a una divinidad suya siendo maltratada, sino que también vio el símbolo de la cosecha estando destruido. Por eso dice acá que sucedió por la mañana, estaba todo agitado en espíritu y envió a llamar a todos los sabios y magos de Egipto. Les contó sus sueños, mas no había quien los pudiesen interpretar. Digamos que en este punto para nosotros es fácil una interpretación porque ya conocemos con anterioridad la historia. En este punto, probablemente los magos tuvieran una idea, pero el Señor les colocó un velo para demostrar que solo Él era capaz de revelar estos sueños. Por eso ya cuando cuando el copero le recuerda al faraón, mire, es que hace 2 años usted me mandó preso y allá en la cárcel un joven, tanto al panadero como a mí, nos reveló nuestros sueños y tal como él dijo, se cumplieron. Va José donde el faraón, se arregla y el faraón le dice, bueno, revélame, interprétame estos sueños. ¿Qué le responde José al faraón? Vamos acá al 41:16. Dice, respondió José a faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a faraón. Y aquí en este punto vemos que ya en José no hay altivez. Ya, aunque él hubiera podido dar la revelación, ya él en este punto está poniendo primero a Dios, que es nuestro deber como creyentes. Tenemos que poner primero al Señor por encima de todos nosotros, ya que Él es nuestro sustento, Él es el que nos da todo. Entonces, ¿cómo no ponerlo de primero? Y una cosa acá, un antiguo dicho hebreo dice, bueno, todo el mundo sueña, pero los sueños de un gobernante cambian el mundo. Entonces, de aquí viene la importancia de encontrarle el significado de estos sueños, ya que de esto dependía el futuro no solamente de Egipto, sino de toda la región de Medio Oriente en ese tiempo, ya que la hambruna fue grande. Bueno, y la interpretación ya la sabemos. El Señor le revela a José que tanto las 7 vacas gordas como las 7 espigas son 7 años de abundancia. Una abundancia tal que no se podía contar todo lo cosechado. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas eran 7 años de escasez, que la escasez iba a ser tan grave que no iba a quedar recuerdo de esa abundancia que pasó. Por eso era que las vacas flacas se comían a las gordas y quedaban igualitas. No iba a quedar recuerdo de esa abundancia que pasó. Y ahí José le aconseja al faraón, vámonos acá al 41:33, le dice, por tanto, provéase ahora faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Es decir, que iban a recoger parte de lo cosechado y almacenarlo. Entonces, aquí hay una cuestión. El faraón le dice a José, mire, dijo faraón a sus siervos, dice en el 38,
¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté él el Espíritu de Dios? Miren, es un faraón que adoraba a no sé cuántos miles de dioses, aunque en hebreo la palabra que coloca aquí es Elohim, dando a entender que podría ser a otros dioses. Se corrobora que el faraón está hablando del Dios verdadero cuando en el siguiente versículo dice: y dijo el faraón a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Entonces ya aquí está corroborando faraón que probablemente con estas palabras de José, él dijo, estos dioses míos no sirven, hay un Dios verdadero. Tengamos en cuenta otra cosita aquí. Aquí José ha mostrado algo que nos enseña la palabra más adelante en Proverbios. Vámonos acá, permítame acá. Esto es Proverbios 22. Vamos aquí. Proverbios 22, verso 29. Mire que dice acá. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Cómo así? O sea, miren, José, incluso estando delante de la persona más importante en el mundo, en ese punto, siempre exaltaba a Dios sobre él. Aunque este hombre se creía un Dios puesto en la tierra, Dios con de chiquita, José, frente a él, erguido, diciéndole la voluntad del Dios verdadero. Y mediante esa actitud ante ese gobernante, hizo que el gobernante se pusiera bajito. Eso es lo que pasa cuando se conoce al Dios verdadero. Uno queda desarmado. Todo su orgullo, todo su probablemente ganancia económica que tenía ese faraón quedó en nada, porque sabía que el futuro de la región no dependía de él, sino del Dios verdadero. Y bueno, sigamos acá. Entonces Faraón se quitó su anillo. Bueno, acá en esta traducción solamente dice que se quitó su anillo de su mano, pero la palabra que usan en hebreo es anillo de firma. Este anillo de firma era con lo que el faraón sellaba todos los decretos, todas las leyes que pasaban por él. Aquí el faraón le está dando el poder de gobernar a José, de tomar toda decisión que fuera absolutamente necesaria para la protección de su pueblo y de la región. Es una gran responsabilidad y por eso es el entrenamiento que el Señor le dio a José de administración en los 15, 16 años que llevaba en Egipto. No fue solamente, estuvo ahí sirviendo, limpiando. No, él tuvo roles importantes en lo que le conllevó a su labor, administrando la casa del general del ejército, que me imagino no era algo pequeño. Él tenía a su cargo otros siervos, y
manejaba bienes, tierras, y también en la cárcel. En la cárcel no eran 1 o 3 presos, y no todos eran, ay, que me robé una espiga y por eso quedé preso. Había presos de todo tipo, desde el ladrón que robó por hambre hasta el asesino que mataba porque le gustaba. Y él tenía que tener todo eso en cuenta para organizar toda la estructura de ese lugar. Y miren que en la parashá anterior se mostraba que un lugar, prácticamente un muladar, quedó hecho algo en lo que los presos vivían decentemente por la administración de José. Por otro lado, es posible que José haya tenido a alguien que lo quisiera, digamos, detener. No querían que, hey, ¿cómo vas a sacar un preso y lo vas a poner de gobernador de Egipto? En historias que hemos visto de representaciones de la narración de José, nos muestran este tipo de situaciones. Hace poco vimos con mi esposa y de hecho nos pareció razonable, que probablemente alguien se opuso, no, es que es un preso y tal, él está preso porque violentó a la esposa del general del ejército, y es muy probable que esa señora haya quedado en evidencia mostrando la inocencia de José. El Señor nos tiene preparados muchas cosas en la vida y vamos a tener aflicciones. No es un camino de flores, es un camino espinoso. La vida de un creyente es difícil porque no solamente el mundo nos pone trabas, sino también el enemigo. El 43 dice, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad rodilla. Y lo puso. Abrir paso porque solamente se pone rodillas es importante para la claridad, la importancia de tener buenas traducciones. El hebreo aquí debe ser la guía. Me llamó poderosamente la atención. Correcto. De rodillas y abrir paso. Bien. Es diferente. No sé. Entonces, la nota que se estaba dando acá es que en el verso 43, la palabra que colocan acá, que traducen en esta versión como doblad rodilla, es en verdad abrir paso, ya que solamente se le abre rodilla, se dobla la rodilla frente al Señor. Es algo también que nos gustó de otra representación de la historia de José, que él cuando llega ante el faraón, llega y lo mira, y el faraón de esa actuación le dice, tú me caes bien, ¿por qué no te arrodillas ante mí? Y él le dice, José le dice, porque yo solamente me arrodillo ante el Señor. Y el faraón le responde, miren, todos ustedes, este es un verdadero hombre que a pesar que puede perder su vida en este punto por no arrodillarse frente a mí, está aquí dándome cara, manteniendo su fe, como Daniel. Y hacemos el paralelo con el sueño que interpretó Daniel, ya que Daniel, cuando Nabucodonosor, y de hecho en el caso de Nabucodonosor fue un poco más extremo, ya que el rey Nabucodonosor dijo, no les voy a contar mi sueño, así que interprétenmelo. Ajá, para saber que no me van a meter paco.
O sea, literalmente así, para que no van a meter gato por liebre, inventar cualquier cosa. Y Daniel le dijo, así como le dijo José al faraón, que la interpretación viene de Dios, así dijo Daniel, la interpretación que el Señor te da es esta. Tu sueño fue este y este y este, el de la estatua con cabeza de oro, cuerpo de hierro y eso. Y de hecho así se cumplió, y de esta profecía de Daniel todavía no se ha terminado, porque el imperio de barro todavía anda por ahí. Pero no es menester en este punto ahondar en esa cuestión. Pero bueno, sigamos acá. Y aquí el faraón puso a José delante de todo el pueblo, le dio una esposa. Acá dice que el faraón le cambió el nombre a José, le puso Safnat Panea, le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. On era una de las ciudades más grandes del Egipto antiguo. Entonces le dio a la hija de un gobernante, lo que los sacerdotes también eran gobernantes. O sea, era lo mejor de lo mejor para José. Ajá. Y José con humildad aceptó todo eso y se hizo cargo de su trabajo. Miren tanto así que cuando José tiene los dos hijos, vamos a leer desde el 50 al 52. Acá dice, y le nacieron a José dos hijos antes que viniese el primer año de hambre. Y llamó José al primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. De hecho, esta palabra no es trabajo en hebreo, sino aflicción. Todo lo que sufrió José por causa de la injusticia. Y en el 52 llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción, en la tierra en donde él pasó más necesidad, donde él tuvo más aflicción, ahí fue donde más fructificó. Así tiene que pasar con el así pasa con el creyente. Mire cómo comienza Éxodo. En Éxodo dice, a los israelitas, mientras más los presionaban, mientras más los machacaban, más fructificaban, más se multiplicaban. Y así tenemos que ser nosotros, poniendo siempre nuestra confianza en Dios, no solamente en momentos alegres, en momentos felices, en momentos en momentos de alegría, sino en nuestros momentos difíciles, en donde estamos más afligidos. ¿Qué pasa cuando uno está feliz? Una persona feliz tiende a apartar a Dios, cuando tiene que ser lo contrario. Tenemos que agradecerle todo el tiempo por todo lo que Él nos da. Si estamos felices, si estamos en un buen momento, es porque Él así lo permite. Y eso nos servirá en nuestros momentos de aflicción. Y bueno, sigamos acá. Se cumplieron los 7 años de abundancia. Comenzó a venir el hambre, no solamente en Egipto, sino en toda la región. Y de hecho me gusta cómo lo ponen acá. Acá dicen, el pueblo de Egipto comenzó a sentir hambre y fueron donde Faraón. Faraón, estamos teniendo hambre,
Él solamente vayan donde Safnat Panea, vayan donde José. Él ya tiene todo eso remediado y se abrieron los silos de trigo y se alimentó todo el pueblo de Egipto. Y recuerden que les había comentado que la abundancia fue tan grande que no se pudo contar todo lo que se cosechó. O sea, imagínense todo lo que había guardado para solventar una región por 7 años, y coloquémosle la población actual de Medio Oriente son como 10.000 millones de, o sea, no, son no tanto, son como 1.000 millones de personas. Pero en ese tiempo era menos, era mucho menos, y de todos modos era bastante gente y había que sustentarla por todo ese tiempo. Y tengas en cuenta otra cosa, no solamente se guardó trigo, también otros cereales y probablemente agua. Ajá. Ya que lo que pasó fue una sequía. Entonces, mire toda la planeación que tuvo que hacer este muchacho para poder no solamente guardar, sino distribuir. Y todos los que tienen un poquito de conocimiento aquí de logística saben lo difícil que es eso. Guardar, distribuir, mover de un lugar a otro, repartir y tener al cliente contento, cumplir tiempo. Y una persona muriéndose de hambre no tiene tiempo. El Señor no solamente le enseñó administración a José, sino también le enseñó paciencia, le enseñó perseverancia. Y todo esto para salvar al pueblo. Y aquí vemos una similaridad en esta etapa de José con lo que venía para nosotros, con la salvación a través del Mesías. Miren todo lo que el Mesías sufrió también por causa de nuestros pecados. No por una sequía, sino por causa de nuestros pecados. También fue entregado, así como a José lo entregaron sus hermanos. Pero así como a José lo entregaron sus hermanos para la salvación de esa región, el Mesías fue entregado para la salvación de todo el mundo. Y así, bueno, qué bonito es. Prosigamos acá. Como les comenté que esta hambruna se vio por toda la región, los hermanos de José fueron afectados. Jacob, Israel los mandó a buscar comida. De hecho, la palabra que colocan acá en hebreo es pan. Hay pan en Egipto, vayan y traigan pan. No sé por qué hay gente que no le gusta el pan, si el pan es una bendición del Señor. Y miren que el enemigo trata de atacarnos y tratando de quitarnos ese regalo de Dios. Ay, no, es que es alérgico al gluten, que no sé qué. Pero, bueno, la gente se va dañando poco a poco por el pecado. Y miren que estamos llegando a un punto en que sin la medicina moderna y nos hubiéramos muerto hace rato. Estamos aguantando literalmente para la segunda venida del Señor. Entonces sigamos perseverando y dándole a conocer esta palabra al mundo. Ese es nuestro deber como creyentes. Bueno, aquí llegaron los hermanos. En el 42:8 dice que José los reconoció. Ellos no lo conocieron. Se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo:
espías son para ver lo descubierto del país al que han venido. La palabra que colocan aquí en hebreo también es curiosa. Dice para ver la desnudez de este país. Es para ver los puntos débiles. Para ver cómo podían aprovecharse de la tierra de Egipto. Pero aquí hay una cuestión. Devolvámonos un poquito al 6. En el 42:6 dice, José era el señor de la tierra, quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Tenga en cuenta aquí la tierra conocida, el mundo conocido, hasta ese punto, por ese lado. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Aquí se cumple el primer sueño de José. Recuerden que José dijo, probablemente eso no se los dijo de la mejor manera a los hermanos, pero sienten, miren que cuando yo soñé que estábamos todos en el campo, cada uno hizo un manojo de espigas y sus espigas se inclinaron ante la mía. Aquí los hermanos, las espigas de los hermanos, sus frutos, que eran pocos, se inclinaron ante el fruto de José en este punto, que fue toda la provisión para la tierra por 7 años. Por eso aquí José se acordó de ellos, como les dije, en el 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Yo me imagino que cuando él vio a los hermanos hincados a tierra frente a él, enseguida se le vino a la mente las espigas. ¿Cómo hizo José para aguantarse las lágrimas en ese punto? Fortaleza del Señor. Y tenga en cuenta una cosa, José estaba tratando con gente de varias regiones. José en este punto tenía intérpretes, tenía traductores. Y por eso, ahí también fue otro velo que le puso el Señor a los hermanos para no reconocerlo, ya que él no les hablaba directamente en su idioma, sino a través de un intérprete. Por eso, aquí cuando José les dice que se quedaran todos presos hasta que uno decidiera irse y traer al otro hermano, ellos estando en la cárcel, me imagino que José caminando por ahí, viéndolos, hablaban entre sí. Miren lo que dice acá en el 21. Y se decían los hermanos de José uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Rubén les respondió diciendo, ¿no les dije yo, no pequen contra el joven y no escucharon? He aquí también que se nos demanda su sangre. Pero ellos no sabían que José les entendía, porque él usaba un intérprete cuando se dirigía a ellos. Aquí ya José, viendo la angustia de ellos, probablemente estaban ahí presos, ya llevaban, creo que duraron 3 días presos, como dice acá, sí, duraron 3 días presos. Acá dice, ya José, viendo la angustia de ellos, se apartó y lloró. Y volvió a ellos y les habló a través del intérprete. Dejen a uno, dejaba a Simeón, lo metió
preso a la vista de ellos y a ellos los mandó de regreso a su tierra. Pero aún así, dándoles, por ejemplo, colocándoles este castigo, Él les da una pequeña bendición de vuelta. Les da provisiones y no solamente se las da, sino que les devuelve lo que ellos habían pagado por ellas. Ellos regresan a su tierra, le cuentan a su padre, y Jacob, que en la palabra hasta este punto dice que no había superado el dolor de José, de lo de José, se niega a que lleven a su otro hijo, porque pensaba que le podía pasar lo mismo. Tiene razón. Y aquí viene otra cuestión que no había tenido en cuenta anteriormente cuando estudiaba esto. Aquí se levanta Judá como líder de sus hermanos. Judá es el que convence a Jacob de que los deje ir de vuelta. Y más adelante Judá es el que se para frente a José. Pero bueno, vamos a llegar hasta allá. Regresan y José les prepara un banquete. Pero tengan en cuenta algo, antes de que lleguen a la casa de José, ellos dicen, miren, ustedes la vez pasada nos devolvieron, pero teníamos en nuestras bolsas lo que habíamos pagado por los alimentos. Trajimos de vuelta ese dinero con el resto con el que vamos a pagar la provisión de ahora. El escriba o la persona que tenía a cargo José, les dijo, nosotros recibimos el pago de eso. Entonces eso habrá sido una dádiva del Señor de ustedes, de Dios. No creo que el escriba o que la encargada estuviera mintiendo. José de su misma bolsillo le pagó esas provisiones a los hermanos. Porque él era un hombre recto. Él no podía regalarles eso, porque eso fue fruto de trabajo de muchos egipcios que cosecharon y dieron eso como... Él en su rectitud pagó por eso de los hermanos. ¿Tenía con qué? Además, mire, él pagó por lo de sus hermanos. ¿Quién más pagó por lo de nosotros? Ajá. Entonces, como dice el hermano Carlos, es fruto de justicia. Y eso lo tenemos nosotros que aprender. Tenemos que ser justos. Yo no puedo en mi negocio tomar algo y regalarlo sin yo poner ese costo. Y así tenemos que ser todos. Correcto. Así como dijo el Señor, den al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Todo en este mundo tiene su precio y hay que pagar por él. Y sigamos acá. Ajá. Y acá me gusta otra cuestión, siempre me gusta esta parte, porque él los invita a comer a su casa y los sienta en orden de nacimiento. Son 11 que nacieron, entonces si hacemos el cálculo de cuántas maneras hay de sentar a 11 personas para que caiga en orden, esa probabilidad, bueno, los que saben de estadística es 11 factorial, bueno, con tales son bastantes. Y lo que me gusta de esto es que en una de las representaciones que hacen de la historia de José, ellos le preguntan, oye, ¿y usted cómo supo el orden de nuestro nacimiento?
Y él a través del intérprete les dice, no, porque lo adiviné con mi copa mágica. Y ellos, oh, tal. Y esa copa él la usa para lo que viene. Le dice a los siervos, bueno, cárguenlos con la provisión que compraron, pero en la del hermano menor coloquen la copa. Cuando ellos van saliendo de Egipto, los paran, dicen las palabras que les ordenó José decir. ¿Por qué pagan mal con bien? Dice, digo, porque pagan bien con mal. Qué pena, disculpen. Vamos a leerlo. De hecho, mira acá, vamos a leerlo porque esto es hermoso. Acá dice, en el 44:4. Dice, habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate, siga a esos hombres, cuando los alcances, diles, porque han pagado mal por bien, porque han robado la copa de mi señor. Esta es la copa de la que bebe él y con la que él suele adivinar. Han hecho mal en lo que hicieron. Bueno, una cuestión tengan en cuenta, José no usaba esa copa para adivinar, porque él conocía que la adivinación es pecado, es algo abominado por Dios, algo aborrecido por el Señor. Ajá. Uh-huh. Ajá. Entonces, por eso me gustó la forma en la que ellos lo colocan ahí. Uh-huh. Ajá. Y los hermanos se defienden. Mire, el dinero que encontramos en nuestros costales se lo volvimos a entregar de vuelta. Les dimos el resto también que teníamos. ¿Cómo van a sospechar de nosotros? Y miren lo que dice acá. No dice quién lo dice, cuál de los hermanos lo dice, pero probablemente haya sido Judá. Aquel de tus siervos en quien fuera hallada la copa, que muera. Y nosotros seremos siervos de mi señor, de José. El siervo les respondió, bien, ahora que sea conforme a sus palabras. En quien se hallare será siervo de nuestro Señor y ustedes serán sin culpa. Cada uno abrió su costal, buscaron del mayor al menor y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos. En esa época rasgar la ropa era señal de duelo. Era la forma de demostrar al exterior el dolor que sentían por dentro. Y aquí en el 14 hizo, y vino Judá con sus hermanos a casa de José y se postraron delante de él en tierra. Ya no se postraron 10, ya se postraron 11. El segundo sueño de José. Y les dijo, ¿qué hicieron ahora? ¿No saben que un hombre como yo sabe adivinar? No, adivinar en sentido esotérico, sino que a través de la sabiduría que el Señor le había dado, sabe discernir. Y acá Judá le dice, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos? ¿Con qué nos justificaremos? El Señor Dios ha hallado, de hecho la palabra que colocan aquí en este ha hallado maldad es la misma que se usa por allá en Éxodo cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón. Entonces aquí lo que dice es que Dios expuso su maldad.
Así como allá en Éxodo, Dios expuso la dureza del corazón del faraón. Uno es el que endurece el corazón. Ajá, el Señor no es el que endurece el corazón allá. Cuando lo estudiemos lo veremos. Uh-huh. Y en este punto quedamos en suspenso. ¿Qué pasará? ¿Qué le hará José a sus hermanos? Eso continúa en la próxima parashá. Pero antes de terminar acá, miren una cuestión con Benjamín, el menor. Era el hijo amado en este punto, más amado por Jacob, porque era el único recuerdo que le quedaba de la mujer que él más amó, de Raquel. El pequeño, el menor, y además, junto con el dolor de la pérdida de José, no solamente lo amaba Jacob, sino que todos los hermanos lo pechichaban. Uh-huh. Uh-huh. En este punto Benjamín tenía entre 20 y 30 años, probablemente haciendo cuentas como 22. Entonces aquí Judá, movido por el amor de su padre, ya que él le había prometido, él había quedado a cargo de Benjamín, él pidió sufrir su castigo. Un acto de sustitución de nuevo. Un descendiente de Judá fue el que sustituyó su vida a cambio de nuestros pecados, por nuestra salvación. Mire cómo todo se va conectando desde allá hasta el punto en el cual nosotros, a pesar de nuestras faltas, estamos limpios por la gracia de Él. Agradezcámosle al Señor por nuestra salvación. Oremos, hermanos. Bendito eres tú, Señor Dios Padre nuestro, que nos has dado este día de reposo para adorarte, santificarte y alabarte. Te agradecemos, Señor, por tu sacrificio a través del Mesías, Señor, a través de Yeshua, ya que por él, Señor, somos limpios y, aunque no lo merecemos, Señor, estamos siendo partícipes de tu salvación. Permítenos, Señor, llevar este mensaje al mundo. Ayúdanos, Señor, a ser ayudantes tuyos, Señor, a colocar esa semillita para que tú la hagas brotar en ellos y puedan comprender que solamente tú eres el camino a la salvación, que solamente tú, Señor, nos ofreces vida eterna junto a tu lado para aprender más de ti. Permítenos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach. Amén.